Bueno, y esta semana, este martes más específicamente, se cumplieron 50 años de una técnica quirúrgica cardiológica que lleva el nombre de bypass. Y cuando uno habla de bypass, habla de René Favaloro. 50 años de esta técnica. En un ratito vamos a conversar con alguien que lo conoció mucho, a René Favaloro, pero antes presentamos la nota. El secreto es trabajar, trabajar, trabajar y sudar todos los días, 12, 14, no sé, 16 horas diarias, para concretar lo que uno quiere realizar. No puedo concebir al científico, al médico, no sé, al abogado, al ingeniero, el que sea, que se dedique nada más que a su formación específica. Sin formación humanista la cosa no sirve. Uno de los preceptos que tenemos es que el único que merece respeto es el paciente, el que no sufra con su paciente, mejor que haga otra cosa. El individuo muy poco vale si no está rodeado de un grupo de gente que con su misma filosofía vayan hacia el mismo lado. Yo siempre digo que en el cajón no se van a poder todas las cosas, ni las riquezas. No van a caber. No, se va a llevar nada más que eso, el recuerdo de si procedió correctamente y si hizo las cosas con amor, con dedicación. Lo demás es secundario. Y la satisfacción interna espiritual del deber cumplido, punto y aparte. Bueno, Favaloro es uno de esos personajes que han transitado la vida en la República Argentina y que uno ve en un tape o en una nota o lo lee inclusive, ve fotografías y se emociona. Hace poco tiempo inclusive, ¿no? René Favaloro, en un programa que se hizo buscando el ADN argentino, terminó siendo el más representativo de todos por la mayoría de la gente, el más votado. René Favaloro. Está con nosotros José Pablo Sala, que es el director del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba y que además fue amigo de René Favaloro. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gustazo. Sí. Veías esto y te emocionaba, ¿no? Sí, sí, la verdad que verlo a René es como verlo de nuevo. O sea, es muy difícil que haya personas que trasciendan como él. O sea, es una persona que lo que él sentía lo transmitía a los pacientes, también tenía mucha capacidad docente, no solamente era un muy buen cirujano, y después sobre todo era muy humano. O sea, él no creía en Dios, él era agnóstico, pero era un humanista de primera, y eso se palpaba, se veía fácilmente. Es más, en la historia, si uno que tuvo la suerte de conocerlo y de tratarlo mucho, la ida a Jacinto Arauz es el único que yo conozco, un médico que estuvo 10 años en la parte rural, que no quiso invertir en el lugar para casualmente poder crecer médicamente, pero que completó la luz las 24 horas en el pueblo, trabajó con las comadronas, porque si no, no llegaba, él era un médico rural en esa época, para disminuir la mortalidad de los partos. ¿No? Jacinto Arauz está justo en el límite de La Pampa hacia la Bahía Blanca, en la ruta que va de Santa Rosa, pero en la provincia de La Pampa. Y allí llevó el primer aparato de rayos, o sea, fue un pionero en todo, hacía cirugía de investigación, o sea, experimental, cuando estamos hablando de la década del 50. Y bueno, después se va a Estados Unidos, se va por un profesor de él, Mainetti, que era un gran cirujano, y se va a la Cleveland Clinic, que hoy sigue siendo la número 1 cardiovascular en Estados Unidos. Y allí llega a ser primera figura. O sea, no era muy bueno en inglés, pero sí entender. Era muy bueno como cirujano, como cardiocirujano. Claro, aparte que es como decía él allí, 12, 14 y 6 horas por día, vivía con pasión lo que hacía. ¿Y qué significó la técnica del bypass para la cardiocirugía, para afrontar la enfermedad cardíaca, digamos? Un antes y un después. O sea, cuando él es el pionero en eso, el que la lleva a cabo, no es que sea el que la ideó, porque ya había otros que habían ideado eso, pero el que la lleva en el primer ser humano es él. Y eso es como que antes se hacían cirugías, pero que no eran determinantes en la evolución del enfermo, y la obstrucción, o sea, la oclusión de una arteria, ese bypass quiere decir que puentea,
la obstrucción y entonces la sangre sigue circulando a través, empezó sacando las venas de la pierna y allí, no sé, algunas imágenes. Bueno, vamos a ver si la podemos repasar. Hace una especie de puentecito en la arteria donde está obstruida. Por eso el bypass quiere decir eso, puente, en este caso venoso, después se hace también arterial, porque se vio que era de mejor rendimiento a largo plazo, pero la gran virtud que tuvo él, ese sería el bypass, o sea, allí se ve las arterias cómo se reconectan desde la aorta, que es eso rojo que se ve ahí, a el lecho distal, que sería la parte debajo de la obstrucción de la arteria, que son las que llevan el oxígeno al corazón. 50 años atrás era casi ciencia ficción esto, ¿no? Sí, era, es más, acá, cuando él volvió a la Argentina después de 10 años, un poco le dijeron como que era muy agresivo y ya había empezado la cirugía allá en el 70, o sea que estamos en el 77. El 2017. O sea, 2017 son 50. La cardiología argentina le debe a Favaloro un antes. Ahí se ve la vena, o sea, ahí se saca la vena safena, ese sería el puente después venoso que en la figura anterior. Y eso después se empezó a cambiar. Se hace también eso todavía hoy, pero también se empezaron a usar las arterias, la arteria mamaria, las arterias radial, que es una que está acá cuando ustedes se toman el pulso. Ajá, esa. En la muñeca. Claro, esa va en el antebrazo. Después hay otra que en la parte del estómago, se llama la coronaria estomáquica, bueno, es un poquito complejo eso, pero sobre todo la mamaria, que es la arteria que está detrás del esternón, esa es la que más se usa. Bueno, todas esas técnicas, por supuesto, fueron evolucionando. Hoy en día se hace cirugía también mínimamente invasiva. ¿Que es la angioplastia famosa o no? ¿Suplanta de alguna manera la angioplastia o no? La angioplastia viene después. En realidad la angioplastia es lo que trata de hacerlo menos agresivo al tratamiento. Siempre es paliativo, o sea, no es curativo. Es mejorar la situación, sobre todo la emergencia o el caso del paciente que se puede infartar o el que sea infartado. Y bueno, hoy en día, por supuesto, si a uno le da a elegir un paciente va a querer la angioplastia. Hay casos donde sí, solamente con la angioplastia está bien, pero hay otros que necesitan de la cirugía. O sea, no es que es obsoleta la cirugía, pero lógicamente la angioplastia le ha ganado mucho terreno a la cirugía. Pero estamos hablando que esto empezó hace 50 años. ¿Es una enfermedad crónica la enfermedad coronaria, sí, Coco? O sea, una persona, le haces un bypass, sale exitosamente de la operación, ¿está curado o ya tiene que cuidarse una barbaridad, hacer dieta, hacer ejercicio? No, es una enfermedad evolutiva, o sea que es una enfermedad que no va a parar nunca, pues no vamos a quedar para la semilla, pero sí mejora la calidad de vida y el pronóstico futuro. Por supuesto tiene que hacer prevención, porque si no hace prevención, esto no hace magia, o sea, pero sí soluciona la emergencia o previene la emergencia. Tírame algo más de René Favaloro, de tus experiencias con René Favaloro. Tenemos algunas fotos también allí para recordarlo. Él fue una persona, por ejemplo, nosotros acá en el Hospital Córdoba, la primera universidad que le abre las puertas, yo mandé una foto de el doctor Luperi, que era rector en esa época, que lo designa a él profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. Ese hecho es prácticamente pionero en Argentina, porque allí está, el doctor Lupe fue paciente mío, yo lo atendí y me regaló esa foto que es histórica. Esa es otra que está con otro pionero, que es Mason Son, que es uno que hacía la parte de coronografía. Pero volviendo al tema de la universidad, la primera que le abre las puertas en la Argentina es la de Córdoba, con el profesor Babini, que era el titular de la cátedra de cirugía de tórax y cardiovascular en el Hospital Córdoba, y junto con el doctor Luperi lo ponen a él o lo designan profesor, y viene a la cátedra una vez por mes, y era muy interesante porque con el doctor Uribe, con Adolfo Uribe, a mí me encargaban la parte clínica, él la parte quirúrgica, y entonces hacíamos a la mañana temprano, de las 8 a las 10 más o menos, 8:30, 10, era un ateneo, en una aula que teníamos en el tercer piso. El doctor Serra daba las clases de la parte, digamos, de congénita y cardiopatía congénita, y después, por circuito cerrado de televisión, habíamos tirado un cable del tercer piso al segundo, que era el quirófano,
para que se viera fuera del quirófano la cirugía, la parte importante. Esa Favaloro la transmitía a través de ese circuito cerrado y después yo le preparaba 6 casos para discutir, media hora cada caso, y eso duraba hasta las 2 de la tarde. Era una cosa espectacular porque era una primera figura en el mundo y venía gente de Tucumán, de Mendoza, de todos lados. Fue algo, yo diría, insuperable y para la época, ¿no? Qué lindas historias. Esta semana el Instituto Modelo de Cardiología estuvo movidito porque hay una certificación allí que está llegando, ¿no?, a nivel internacional. Bueno, nos han aprobado en la evaluación y en el informe que van a hacer, y sería la primera institución, dentro de un mes sería lo oficial, que estaría acreditada en dolor de pecho en Latinoamérica. La primera. La primera en Latinoamérica. Bueno, nos pone muy contentos, porque sabemos de la excelencia de la atención allí. Doctor, ha sido un gustazo que haya estado con nosotros, aunque sea un ratito, recordando a René Favaloro, 50 años de esta técnica que se sigue aplicando, a pesar de los avances que ha habido en cardiología. Ha sido un gusto como siempre. No, para nosotros Favaloro es un antes y un después. Gracias, gracias.